Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar de lo que nos dejó la fecha 10 con los partidos que cerraban el día de ayer la fecha. El partido entre 12 de octubre y Guaireña, que el conjunto Guaí sacó un triunfazo de Itagua, mientras que el Indio se enfrentaba a General Díaz en Dos Bocas y no pudo sacar más que un punto. Pasamos al compromiso que se disputaba en Itagua el 12 de octubre recibiendo a Guaireña. Ambos equipos con muy buenos planteles. El 12 de octubre que tiene a Pablo Ceballos, Rodrigo Burgos, José Ariel Núñez. Mientras que en el conjunto guaireño se reafirmaba José Verdún luego de la suspensión que tuvo en el partido anterior por el incumplimiento del protocolo sanitario. Iniciaba el partido y a los 2 minutos llegaba un córner para Guaireña. Centro de Jorge Mendoza, la bajaban para Sasá, que define de gran manera y era el 1-0 para Guaireña. El partido que rápidamente se ponía en ventaja Guaireña, pero, tras una revisión del VAR, ven que hay una posible falta de el Chano Candia, que para mí no es falta, no hay un contacto muy brusco que impida a Miranda a seguir participando en la acción, pero Arnaldo Samaniego tiene sus criterios, vio que es una posible falta y de esa manera quedaba anulado el gol de Guaireña. Pero bueno, pasamos a los 28 minutos, pelotazo largo de Nacho Dom. La baja muy bien Pedro del Valle, gran pared con Jorge Verdún, el pase en profundidad para el Patito, que define de muy buena manera y vence al arquero del 12 de octubre. Y ahora sí, señores y señores, Guaireña está ganando 1-0 el partido ante el 12 de octubre. Y ya sobre el final de los primeros 45 minutos, un gran centro que llega del costado derecho para Chano Candia, que cabeceaba y que tapaba de gran manera al arquero del 12 de octubre. Se salvaba de esa manera el 12 y el partido que terminaba 1-0 en los primeros 45 minutos. Pasando al segundo tiempo, llega un córner al travesaño de Nacho Dom. La primera insinuación tímida del 12 de octubre que no jugó casi el partido fue todo de Guaireña. Y ya a los 72, el recién ingresado Brian Ayala. El remate de Jorge Mendoza que se desviaba y terminaba en los pies de Brian Ayala. En el área definía de gran manera un bombazo imposible para el arquero del 12 de octubre. Y de esa manera Guaireña ganaba 2-0 el partido. Y terminó el partido sin mucho más que agregar. Guaireña, que saca 3 puntos importantísimos, está en la cuarta posición del torneo y se afianza en un puesto de clasificación incluso de Copa Libertadores. Veremos si puede mantener este ritmo y también en lo que queda el clausura, señoras y señores. Pasamos ahora al compromiso que se disputó en Dos Bocas. El Indio recibía a las Águilas. De esta manera vemos aquí las alineaciones titulares de los respectivos equipos. Y ya empezaba el partido con dos equipos que tienen objetivos diferentes. El equipo aborigen que necesitaba los 3 puntos para poder estar arriba en la tabla de posiciones y seguir peleando por el título. Mientras que General Díaz, un punto le serviría de mucho para seguir soñando con permanecer en primera. Bien, ya a los 22 minutos llega la pelota al área para el Queso Fernández, que la baja para Fernando Barrientos, que definía y tapaba el arquero. Ya eso fue a los 22 minutos. De esa jugada viene la contra de General Díaz, que por suerte para Guaraní no termina en gol. Cristaldo, que remata, tapa Servio y sobre la raya ya sacaba la pelota Guille Benítez, que se recibía un golpazo tremendo del palo, pero se salvaba el aborigen. Y de esa manera terminaron los 45 minutos. Sí, señores, no hubo casi ninguna jugada de riesgo en ninguno de los dos arcos. En todos los primeros 45 minutos fue partido aburridísimo. Y si no lo vieron, mejor todavía, porque no era inaguantable ver el partido, muy aburrido. Ya pasamos al segundo tiempo y sobre el final ya casi del partido llegan algunas acciones importantes. A los 74, Doldán definía por arriba del arco de Gaspar Servio, se salvaba el aborigen. A los 75 llega el cabezazo de Doldán otra vez cerca del palo de Gaspar Servio, que se tiraba ahí pero no tenía mucho que hacer, se salvaba el Indio, casi gol de Doldán, que estaba avisando. Y ya sobre el final del partido, Doldán, que intentaba definir, no podía, tocaba para Medina y que este tampoco pudo definir por la marca de Barrientos, que se zafaba del peligro guaraní, y de esa manera terminaba el partido. La jugada que fue invalidada después por posición adelantada, o si no era un penal que se veía ahí que se le cometía a Doldán. Pero bueno, el partido terminó 0-0 sin mucho más que agregar. Un partido que prometía más por el juego que puede tener Guaraní, pero las Águilas
que consiguieron un punto importantísimo de visitante ante Guaraní. Y bien, hay algunos equipos a los que la pandemia le hizo bien y a los otros equipos que a la pandemia le hizo mal. El caso de Guaraní le hizo muy mal porque se le conocía por ser un equipo intenso, que juega rápido, vertical, pero en el inicio no se lo vio así ante Guaireña y tampoco ahora contra General Díaz. Veremos para el bien del fútbol paraguayo si puede retomar ese nivel para ver grandes partidos. De esta manera se cierra la fecha 10 con el primero 0-0 que llegó, que fue el partido de Guaraní General Díaz, que ojalá que sea el primero y el último. Y vemos las tablas de posiciones. Vemos que Libertad está puntero con 22 puntos. A 3 está Olimpia. Más atrás Cerro con 18. Y Guaireña que cierra la clasificación a Copa Libertadores con 17. Sorpresivo Guaireña, pero juega cada vez mejor el equipo de Trollio Duarte. Y vemos también los partidos que se van a estar disputando por la fecha 11. El partido estelar entre Libertad y Guaraní. Un partido importantísimo para la definición del campeonato. Porque si Guaraní pierde ese partido, estaría casi que dejando pasar una gran oportunidad para acercarse a Libertad. Y el domingo estarán jugando Guaireña Olimpia en los parques de Guairá. Partidazo imperdible. También por la lucha del título y por una clasificación a copas internacionales. Y más aún para Guaireña, que va a ser importantísimo sacar 3 puntos de local, ya que no perdió todavía contra los grandes. Veremos cómo levanta Olimpia. Déjenme por favor en los comentarios cuál es para ustedes el partido más atrayente de la próxima fecha. Ojalá que les guste el video, que se suscriban, que compartan. Y ya saben que la pelota ya está rodando y con ella giran millones de emociones. Un fuerte abrazo para todos. Noticia de último momento. Sergio Ortman dejó de ser técnico de San Lorenzo. Espero que hayas llegado hasta acá porque si no te perdiste de una gran noticia. Nos vemos en el próximo video.